somos la máscara que nos hemos colocado. Ese hálito de creación, ese soplo, esa voluntad se ha solidificado por siglos y se ha convertido en real. El prisma, la máscara, sin embargo, ha sido devorada por la convicción. Nuestra máxima creación en Occidente es creernos, por naturaleza, que somos un yo integrado, y a eso le llamamos persona. Somos uno, ¿cierto? Somos uno, pero eso no viene con la vida, eso viene con la apropiación de la vida. Es algo que viene de los griegos y que se consuma en la historia de la metafísica occidental. Una breve nota para marcar cómo se va desarrollando esto, muy breve. En la Ilíada, por ejemplo, no encontramos aún un yo integrado. Y el cuerpo, soma, en griego, es una suma de miembros. Dentro de este cuerpo, que no es un cuerpo integrado, sino una suma de miembros, dentro de este cuerpo conviven el nous, el timos y la psique. Los tres de difícil traducción, muy gruesa, entendimiento o raciocinio, ánimo y espíritu o alma. Con todas las salvedades que estas palabras encierran con traducciones propias de un escenario muy lejano y distinto. Los tres conviven, sin embargo, sin asumir ningún acuerdo. En la Odisea ya se nota una tendencia hacia la unificación de la personalidad. En la Ilíada todavía estaba disgregada. Lo dejo allí, porque lo que me importa resaltar con esto es que nos hemos creado en Occidente una identidad unificada. Esa es nuestra máscara, nuestra persona. Algunos aún perciben este continuo. Algunos perciben la tramoya ingeniosa y compleja que sustenta la construcción de la personalidad unificada. Es como darse cuenta del truco del mago. Algunos hacen poesía y buscan redimir en ella el desasosiego de esta contemplación. Y pienso, por ejemplo, quizás algunos de ustedes lo han leído, en uno de los 4 cuartetos de Eliot, en Bert Norton, que dice: "Humankind cannot bear very much reality". Los seres humanos no pueden soportar demasiada realidad. Pienso también en el poeta del espejo y la máscara, un pequeño y magnífico cuento de Jorge Luis Borges, que es otra gran luz y asombro. Pienso en el poema de una sola línea que le es dicho al rey al final del cuento, al oído, por el poeta mendigo, y pienso en la renuncia del rey. Repito, y el destino quiso que nuestro poeta se apellidara Pessoa, es decir, persona. Yo quiero señalar que el futuro que me interesa de Pessoa viene de su lúcida y desencantada mirada de la tramoya que sostiene la escenografía sobre la cual se ha construido y solidificado la supremacía del yo. Algunos poemas, muy pocos, acompañarán mi breve apropiación de Pessoa, mi buen amigo. Empiezo con algunos versos del guardador de rebaños, otro de mis Empiezo con algunos versos del guardador de rebaños, otro de mis fetiches en Pessoa, de Alberto Caeiro, en mi vieja traducción, de Río Nuevo, la década del 80. Saludo a todos los que me leen, saludo a todos los que me lean, sacándoles el sombrero ancho, cuando me ven a mi cuarto, en cuanto la diligencia asoma en lo alto del hotel. Los saludo y les deseo sol, lluvia, cuando la lluvia es necesaria, y que sus casas tengan, junto a la ventana abierta, una silla predilecta, en donde se sientan, leyendo mis versos, y al leer mis versos piensen que soy alguna cosa natural. Por ejemplo, el árbol antiguo, a cuya sombra cuando niños se sentaban con un sofoco, cansados de jugar, y limpiaban el sudor de la frente caliente con la manga que el cantilón rodeaba. Termina el poema, esa parte. 2 cosas resultan para mí importantes: los versos y la imaginación de los versos. El poeta es una cosa natural, como un árbol. La persona afirma su importancia señalando su transfiguración en un elemento natural, no el yo, sino el árbol a cuya sombra encuentro cobijo. Eso, para mí, es sabiduría en un mundo enfermo de hegemonía. Para ser, nos afirmamos frente al mundo.
Pessoa nos invita a encontrarle también gusto, a disgregarnos, a ser muchos, a aspirar a ser alguna cosa natural. Jorge dice, preguntó ayer por la filosofía de Pessoa. No la conozco en sus textos, pero hay una clara crítica a la metafísica en El guardador de rebaños. Hay un nihilismo muy común desde principios del siglo XX. Sin embargo, donde Nietzsche, que es un autor que se comenzó a leer mucho y apasionadamente a principios del siglo XX, donde Nietzsche, sin embargo, afirmaba la voluntad, me parece que Pessoa afirma el descrédito de la afirmación de la presencia. Disolución, nada, finalmente. Renuncia a la relevancia, mas no renuncia a la vida. Lo veo en el poema 5, El guardador de rebaños, que empieza así. Hay metafísica bastante en no pensar en nada. Sin embargo, Pessoa pensaba y escribía que el alma es literatura y todo acaba en nada y verso. Y eso me poca cosa. Podría seguir escogiendo más versos, pero creo que ya señalé lo que he querido. Pessoa no la pasó bien en vida, sin duda tenía una personalidad adolorida, sin duda había cosas no resueltas, perturbadoras y perturbadas, pero dejo a los que saben de psicología y psiquiatría que hablen de ello. Para mí, Pessoa es una lúcida voz contra la hegemonía del sujeto individual. No es psicología para mí, es posición ante la vida. Pessoa es un desajustado. En buena hora, mi viejo amigo. El sujeto está aferrado, está sujeto, ciertamente. Sujeto a una historia en la que deposita su convicción. La historia de su esfuerzo por tener un sólido suelo bajo sus pies. Un sólido suelo para cubrir nuestra radical incertidumbre. Kant, un viejo zorro del pensamiento, escribió en una nota, la voy a decir primero en alemán: Die schöne Dinge zeigen, dass der Mensch in die Welt passe. Las cosas bellas muestran que el ser humano tiene su lugar en el mundo. No está en ninguno de los libros publicados, es una nota todavía no traducida. Este viejo zorro sabía que la única certidumbre de pertenencia a un mundo se encuentra en un sentimiento subjetivo de complacencia estética. No hay nada más salvo, pues, esperanza. Pessoa viene a mí como un desesperanzado. Tal como lo dice en su carta a Adolfo Casares Monteiro, en el año 35, terminó: no busco sótanos en los pisos nobles. Hasta ahí. Muchas gracias. Jerónimo, ¿tú quieres comentar algo? Wally. Sobre la cuestión de la hegemonía, cómo reaccionar ante esa hegemonía y cómo lo hace otro poeta en poesía. ¿Cómo reaccionar ante la hegemonía del sujeto? Sí. ¿Cómo lo hace otro poeta en poesía? Es un asunto interesante. Hay un viejo mito en la literatura, en la filosofía occidental, que es el mito que creó Platón con el asunto de la inspiración. Platón, para desacreditar a los poetas como maestros de la comunidad, señala que los poetas no crean lo que hacen, no hacen lo que hacen, no escriben lo que escriben por una especie de saber. O sea, no viene de ellos la capacidad de escribir, viene de un cierto Dios, una cierta musa. Y que el poeta es solamente el canal a través del cual fluye la voz divina. Intérpretes de intérpretes, dicen algunos. Platón